Presentamos Contigo Noticias. Credibilidad con el mejor equipo de profesionales de la comunicación. El tema es bien delicado porque yo creo que la gente no está dimensionando todavía lo que significa subirle 3 puntos al IVA, porque porcentualmente es un asunto muy relevante, es más del 20% de aumento en un impuesto que está por todo lado. Entonces, creo que hay que desmitificar algunas cosas. La primera, pues, no es que el IVA no le afecta a los productos de la canasta básica. Le afecta quizás en menor proporción, pero termina afectando a toda la cadena de valor del país. Porque si bien, yo qué sé, la harina no está grabada con IVA en la canasta básica, pues el transporte de esa harina tiene combustible que sí paga IVA. La empresa que produjo esa harina, que capaz que es la del propio presidente, pues pagará servicios con IVA, guardianía, comida, catering, lo que sea. Entonces es un tema que suele ser bastante regresivo el IVA, es decir, afecta bastante y generalmente le siente más el que menos tiene, es el concepto de regresividad. Ahora, hay que estar bien claros que la situación del país es bien delicada, bien compleja, y la mantenemos. He conversado con usted en algunas ocasiones y medio que seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Es decir, es un país que no logra equilibrar sus cuentas, es un país que no logra tener acuerdos sociales profundos que le permitan resolver asuntos estructurales. Y eso se sostiene. Entonces, ¿cuál fue el asunto ahora? Pues que usted vio que incluso, yo decía irónicamente, hasta las momias se levantaron de los sarcófagos a decir, por favor, súbanos el IVA. Ahí estaba Hurtado, Pachano, Cordes diciendo, súbame el IVA. Yo decía, qué tontería tan grande pedir que le suban los impuestos sin pedir al mismo tiempo rendición de cuentas. Es decir, usted no puede... Es decir, calidad de gasto. Calidad de gasto, porque usted no le puede meter a un barril sin fondo, a un pulpo que no tiene cabeza, más y más plata, porque es insaciable. Es decir, no hay límite en esto. Usted le mete más plata y se da cuenta que cuando habla del IVA, habla de 1.300 millones de dólares anuales en un año normal. Y cuando usted ve los sueldos de la burocracia y los bienes y servicios de esa burocracia que utilizan para funcionar, pues se da cuenta que gastamos 900 millones de dólares por mes. Entonces usted dice, bueno, este gran esfuerzo social sirve ¿para qué? Para mes y medio de sueldos. Entonces la situación está descontrolada, es decir, no hay quien le ponga orden a las empresas públicas. Me parece una solución completamente torpe, simplista, decir nadie gana más que el presidente. ¿Por qué? Porque usted se puede encontrar con que si Petroecuador fuera una empresa que funciona como dando cuentas, con directorios, es decir, institucionalizada, tal vez le tocara traer un ejecutivo que gana mucho más y que vienen del extranjero. Es decir, que tiene que acomodarse con determinado presupuesto y no tener libre albedrío para, no importa, sabemos que hay la plata. Claro, correcto. Es decir, usted tendría que rendir cuentas. Los GATS es otro ejemplo. Usted ve anuncios de conciertos de $700,000, de $1 millón, y pues nadie rinde cuentas de capaz que es mejor hacer alcantarillado que traerle a Ricky Martin a cantar. Entonces, todo ese tema está profundizando una situación que para mí es caótica y, por supuesto, insostenible. Entonces, ¿de qué deberíamos hablar? Deberíamos hablar de la calidad del gasto, compararnos con otros países. Y sabemos, por ejemplo, que el gasto corriente en el Ecuador es más o menos del 8% del Producto Interno Bruto, cuando en otros países de América Latina en promedio es el 4,5%. En Brasil es mucho menos, es el 3,7%, si no me equivoco. Y entonces usted comienza a atar cabos y a decir, bueno, algo está mal. ¿Por qué? Porque al final no es que termina siendo un asunto de no se puede topar porque son militares, policías, doctores y profesores. Es ver la calidad de ese gasto, porque usted no tiene ni idea de cuánto corrupción hay en la compra de medicinas, por ejemplo. ¿Qué pasa con el abastecimiento de los hospitales? Yo intervendría en un hospital, sino que el asunto es que termina siendo botines políticos y usted ve cómo los escándalos de corrupción brotan por un lado y por otro lado y son miles de millones. Entonces la pregunta que yo le hago al gobierno es, bueno, ¿para qué el IVA? ¿Para pagar sueldos? Ok, pero dame el plan, que significa
que en el mediano plazo esta economía va a ser sostenible, no solo con el IVA, sino con el resto de impuestos. ¿Qué va a pasar con las empresas que no pagan impuestos, incluyendo la del propio presidente, el Grupo Novoa, que debe como 90 millones? Entonces, ahí, claro, pierde mucha capacidad de decirle a la sociedad a sacrificios, cuando por el otro lado vemos que el sector público no se ajusta. Cuando yo veo las cifras del sueldo promedio del sector público versus el sector privado se ha ajustado, y se ha ajustado de manera importante. El promedio del salario del sector privado es más o menos $430. Es que tienen que cuidar, si no, no hay de dónde pagar, ¿no? Claro, ahí sí rendimos cuentas. Yo tenía reunión ayer con toda la fuerza laboral, y claro, uno tiene que rendir cuentas a todo el mundo, a sus trabajadores, a sus accionistas, ver qué pasó cómo utilizó usted los recursos. Pero acá pasa que mientras el promedio es $430 en el sector privado, en el sector público es 1.200, 1.000 y más, 1.300, 1.200. Y eso le da cuenta del desajuste que hay. Es decir, no puede ser que una parte de la economía esté en cómoda posición, sin rendir cuentas, sin hacer nada, versus la otra parte de la economía, que es el sector privado. Está realmente, yo veo que es una situación caótica la del país, ¿no? Es decir, no hay empleo, la informalidad crece cada día, la cara que usted ve, los rostros que ve de la gente en la calle, claro, es de angustia. Más preocupación. Es preocupación, y claro, si es que el presidente dice que ha creado 50,000 empleos, luego 60,000, pues claro, yo digo, ojalá y no le pase lo mismo que Lazo, ¿no? Que lo del IES no refleja ese crecimiento en el trabajo formal, por ejemplo. Claro, y además no reflejan las cifras. Si usted compara, él lo que está haciendo es decir, cojo uno de los datos, cuántos empleos se han creado, pero no cuántos se han destruido. Entonces, usted se da cuenta que probablemente es una rotación natural del empleo, ¿no? Es decir, mientras se crean unos empleos, otros se destruyen. Y por otro lado, lo interesante es compararse, por ejemplo, con enero antes de la pandemia en el 2019. Usted está a unos 180,000, 178,000 empleos debajo de lo que era el 2019. Es decir, mientras la población ha crecido, mientras más jóvenes se han graduado, pues usted tiene una situación más precaria que en el año 2019. Entonces, eso es lo que el país debe saber. Yo creo que esas discusiones no hay cómo postergarlas y son necesarias tenerlas. Y también piensen, estimados radioescuchas, que no es que esto se arregla por arte de magia, que saco una ley de empleo joven, que es una cosa muy, muy simplona, y ya mañana se comienza a crear empleo de manera boyante, y entonces todo cambia. Eso es falso. Hay que hablar de las leyes laborales, hay que hablar de los impuestos, hay que hablar de la competitividad. Yo no encuentro un solo ministro que tenga perfil correcto para el cargo que está ocupando. Usted ve una rendición de cuentas que es penosa de los ministros en la asamblea, ve los discursos, ve en qué están enfocados los ministros, y realmente es un asunto que asusta, y asusta de manera importante. Ahora, Osvaldo, siguiendo en este ámbito de la economía, nuevos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional son la salida, no sé, $3,000 millones más. A ver, el Fondo Monetario es un prestamista, y eso la gente tiene que estar claro, es un banco. Es un banco al que van los que han hecho todo mal. Ya nadie está yendo al Fondo Monetario, están yendo países en África, Argentina está en negociaciones con el fondo, y nadie más, y el Ecuador. Entonces, primero hay que entender que estas discusiones en el mundo quedaron atrás, en la gran mayoría de países. Y si uno va al fondo, no es porque el fondo es malo o bueno. El fondo lo que dice es, bueno, ¿qué pasó con las cosas que tenías que hacer? Y entonces le va a preguntar respecto a los subsidios, le va a preguntar respecto a la receta que ellos tienen. Y la receta que ellos tienen es achicar el gasto y aumentar los ingresos del Estado. Esa es la receta que ellos tienen. Ahora, es problema suyo si va o no va al fondo. El problema del Ecuador es que no tiene a dónde más ir. Es decir, ya no es sujeto de crédito a nivel internacional. Es decir, usted no puede emitir deuda. Si bien el riesgo país ha disminuido porque aumentó el IVA, entonces ahora usted se encuentra con 1.200 y más puntos. Es una tasa que sigue siendo imposible para ningún país pagar. Elevada, ¿no? Usted debería pagar un 15% de tasa de interés como país. Entonces, claro, no es viable. Los intereses le comerían de tal forma
que sería todavía más delicado el asunto. Entonces, ¿qué le toca? Ir al fondo. Y el fondo le responde con la misma pregunta. Bueno, ¿qué hiciste con el gasto? ¿Qué hiciste con los subsidios? ¿Qué hiciste con esto otro? Y la respuesta va a ser nada. Seguimos igual, seguimos con lo mismo. Los subsidios pesan mucho en la economía, que es otro asunto delicado que hay que hablar. Lo he propuesto en varios foros. Yo canjearía inversión por subsidios. He dicho, ¿qué tal el eslogan de 10 centavos en tu combustible por una escuela? Y que le audite la CAF, que le audite el BID. Y es decir, eliminar los subsidios. Ir eliminando los subsidios o focalizándolos. A ver, para ser muy honesto, yo no creo mucho en la focalización de esos subsidios. Es decir, yo los eliminaría y le daría la plata al que realmente necesita. Es decir, por ejemplo, subir el bono de desarrollo humano, lo que usted elimine exactamente en subsidios. Entonces, para mí ese es el camino, porque usted no puede tampoco como sociedad decir no voy a explotar el Yasuní, voy a dejar el petróleo bajo tierra y al mismo tiempo quiero el diésel más barato del mundo. No, eso no va junto. Contradictorio. Es contradictorio. No hay cómo. Entonces, pues hay que hablar de esos temas, pero no hay que eliminarlos así como los quiso eliminar Moreno, como los quiso eliminar Lasso. Hay que conversar con la sociedad y hay que buscar un acuerdo abierto, transparente, tal, por ejemplo, como el que yo le comento. Es decir, escoger una comunidad rural que usted realmente le diga a la ministra de Producción, al ministro de Economía, vayan a ver esos pueblos y vean lo que está pasando. No solo se vayan a Nueva York o no solo se vayan a Canadá y a decir voy a firmar otro acuerdo comercial. Bueno, pero ¿qué pasa aquí adentro? Es lo mismo, es exactamente la misma visión que yo tenía de Lasso y su equipo, tal vez menos dogmáticos estas personas que le rodean a Noboa. Es gente más accesible, menos traumada con el dogmatismo del libertario, pero la burbuja sigue siendo el asunto común para ambos gobiernos. Y claro, y si usted tiene un presidente que insiste en vender humo, porque están vendiendo humo, pues probablemente lo que puede llegar a pasar es que si usted combina IVA con subsidios y con esta situación del país que es tan complicada, pues yo digo, es un polvorín social que cualquier rato le explota, ¿no? Porque en seguridad tampoco ha visto nada significativo, ¿no? Es decir, Osvaldo, y perdón la interrupción, antes Guillermo Lasso tuvo una gran acogida y su lectura era positiva por la vacunación. Así es. Pero ese capital político murió rápido, en 2 meses se acabó. ¿Ese riesgo también lo tiene Noboa? Sí, claro, yo le he mencionado a la ciudadanía ese ejemplo y el de Maguad. Yo cuando leí ese libro gigante de Maguad, que me tocó hacerlo por obviamente mi rol público, pues claro, él sale en hombros de la Plaza de Toros 1 año antes de ser derrocado. Y Lasso acaba la vacunación con el 74-75% de aprobación. Entonces esto es muy frágil, no es que el 70 y algo, 80% que pudiera tener el presidente es sostenible en el tiempo si la gente no siente un cambio real. Entonces ese cambio real tampoco es una varita mágica, pero sí hay que incorporar una serie de conversaciones que son incómodas pero necesarias y al mismo tiempo pedirle al gobierno un plan económico. Por Dios, no puede ser que tengamos un presupuesto general del Estado tan mal hecho que no se ajusta, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Tiene ahí usted venta de activos estatales que no sabe cuáles son, tiene emisión de deuda por más de 1,000 millones, usted le dice cómo va a emitir con esa tasa de interés, tiene un concepto de deuda interna que a mí me parece imposible de lograr. Usted tiene una necesidad de financiamiento en ese presupuesto de 11,000 millones. Primer tema, se queda corto, según mis cálculos deberían ser unos 15,000. Digamos 11,000 para que se quede otra vez atrasado con los proveedores en 4,000 millones. Y de esos 11,000, 6,000 son deuda interna. La pregunta es, ¿a quién le va a sacar esa plata? ¿Al IES? ¿Al BIES? Esto fue Contigo Noticias. Los esperamos mañana desde las 6 horas en punto, con los protagonistas de la información.